Si estás buscando una buena bicicleta urbana para ir a la universidad, al trabajo, para desplazarte por la ciudad y que luego la puedas guardar donde quieras, hoy te voy a enseñar cómo es la Engui P20, una bicicleta eléctrica muy ligera, compacta y sobre todo silenciosa, con lo mejor en cuanto a calidad de componentes, ya que tiene frenos hidráulicos, batería Samsung, una gran autonomía y un montón de cosas que quiero enseñarte, pero solo si te quedas hasta el final de este vídeo. Yo soy Adrián, esto es Mi Patinete 365 y ¡comenzamos! Una de las mejores cosas que puede tener una bicicleta plegable es que, como su propio nombre bien indica, es plegable, y así es como la recibimos en casa, plegada en una caja de cartón no muy grande para tratarse de una bicicleta, y que para montarla simplemente tendremos que quitar los protectores, montar el guardabarros con su rueda delantera y en menos de 15 minutos la tendremos lista para poder usarla. Un consejo que os doy sobre esta bicicleta y cualquier otro tipo de vehículo que os compréis es que cuando os llegue a casa reviséis muy bien las presiones, ya que del tiempo de estar almacenado normalmente tienden a perder presión, y esta en concreto es una de las bicicletas que necesita mucha presión en sus neumáticos, concretamente entre 40 y 65 psi, así que os aconsejo muy encarecidamente que reviséis muy bien las presiones cuando os llegue la bicicleta a vuestra casa, y si podéis haceros con un hinchador eléctrico como el que yo tengo de Xiaomi, el cual es una auténtica pasada. Yo os dejo aquí arriba la review completa para que le peguéis un vistazo. Una vez tenemos la e-bike montada, podemos apreciar lo compacta que es. Su estructura es de aleación de aluminio 6061, un material duradero a la par que ligero y que permite que esta bicicleta pese tan solo 18,5 kilogramos. Soporta hasta 120 kilos de carga y sus medidas físicas son de 158 centímetros de largo por 63 centímetros de ancho por 120 centímetros de alto. Esta bicicleta también se puede plegar en menos de 10 segundos para conseguir unas dimensiones más reducidas, de tan solo 90 centímetros de largo por 62 centímetros de ancho por 42 centímetros de alto. Plegar esta bicicleta es muy pero que muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es simplemente el vástago. Tenemos en la parte central aquí una pequeña maneta con la cual podremos plegar, como ves, casi completamente el manillar. Una vez tengamos plegados el manillar, pues simplemente desde la parte central liberamos el perno, estiramos hacia afuera y procedemos a doblar la e-bike. Parece que se vaya a romper, pero no se rompe. Dejamos siempre las dos ruedas mirando hacia afuera y una vez aquí, pues ya podríamos llevarnos nuestra bicicleta plegable a donde queramos. Esta bicicleta cuenta con neumáticos de 20 pulgadas de radio por 1,95 pulgadas de ancho. A pesar de no contar con una suspensión, estas ruedas funcionan muy bien, ya que están pensadas para el desplazamiento por la ciudad y por ello tienen una alta presión que tratan de amortiguar los desniveles del camino. El motor que monta esta bicicleta es un motor de dimensiones reducidas, pero con un gran desempeño, pues posee una potencia de 250 vatios nominales, pero con una fuerza de empuje de un par de 42 Nm. Estamos hablando de un rendimiento muy por encima de su potencia nominal, que hace que subir las cuestas más inclinadas sea pan comido, incluso con el peso máximo que soporta la bicicleta. Bueno amigos, ya estamos aquí enfrente de la Cuesta de la Muerte. Vamos a hacer un vídeo, vamos a probar a ver qué tal funciona esta Engui P20 para subir esta pedazo de cuesta. Cogemos un poquito de impulso, fijaros en la tercera marcha, que tampoco llevo mucha velocidad, y ahora sí vamos a pedalear. Ojo cómo impulsa el motor trasero, cómo impulsa, mira, sin hacer apenas esfuerzo, o sea, 15 km por hora subiendo esta pedazo de cuesta, y es brutal. Ya la vais a ver lo bien que frenan estos frenos hidráulicos de esta Engui P20. Vamos a coger aquí un poquito de velocidad. Ahí está, 25 km por hora. Ahora sí, llegamos a la línea, fijaros, frenó. O sea, ¿qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? O sea, fijaros lo bien que ha frenado justo en la línea. O sea, fijaros, o sea, distancia de frenado. Es más, miradla. Si es que la podéis ver. Mirad la distancia de frenado, o sea, ha sido mínima. No llega, es que ni siquiera al tamaño de la bicicleta. Ni siquiera llega al 1,20 m. Increíble, ¿eh? Muy bien estos frenos, muy bien la potencia y muy bien el rendimiento de esta Engui P20. La estoy disfrutando, wow.
Pero todo esto no sería posible si no fuese porque esta bicicleta incluye un sensor par aquí equipado en las bielas, que se encarga de leer la fuerza que nosotros estamos ejerciendo con cada pedalada y asistirnos de una forma mucho más precisa con el motor trasero. Para que me entendáis, otro tipo de bicicletas de este estilo incluyen un sensor de velocidad y eso es mucho menos preciso, ya que simplemente lee a la velocidad a la que están girando las bielas y nos impulsará más o menos. Pero lo importante es que en esta Engui P20 tenemos un sensor par que nos impulsa de una forma muy efectiva y que, para que me entendáis, la sensación se traduce un poco a la conducción de un coche. Por ejemplo, cuando yo pulso más el acelerador, pues el coche más nos impulsa. En este caso es algo similar. Cuando yo ejerzo más fuerza sobre cada pedalada sobre el pedal, pues el motor trasero más nos impulsa y créanme que eso es una experiencia única. La velocidad máxima que podremos circular con esta bicicleta utilizando su modo de pedaleo asistido es de 25 km por hora. A partir de esta velocidad el motor ya no nos podrá impulsar y tendremos que impulsarnos nosotros pedaleando más rápido. Con esto quiero deciros que podemos alcanzar los 30 o 40 km por hora sin problema, pero a partir de 25 km por hora ya no podremos hacerlo de forma eléctrica, tendrá que ser de forma totalmente manual como lo haríamos con cualquier otra bicicleta, pedaleando más fuerte y más rápido. Como vehículo eléctrico que es, no podemos olvidarnos de la batería, que en este caso es de 9600 mAh de capacidad, funciona a 36 voltios y está construida con celdas de la reconocida marca Samsung, por lo que, a pesar de su reducido tamaño y peso, tenemos un rendimiento excelente, pudiendo recorrer hasta 100 km con una sola carga, que por cierto tarda 5 horas en cargarse la batería de forma completa. Esta autonomía obviamente solo la podremos conseguir si utilizamos el modo de pedaleo asistido, ya que esta bicicleta también viene con un acelerador, pero como viene preparada para poder utilizarla de forma legal en Europa, este acelerador viene completamente desactivado y por mucho que intentemos acelerar directamente es que ni funciona, ya que en España solo es legal una bicicleta eléctrica si cuenta únicamente con un sistema de pedaleo asistido, por lo que el acelerador del manillar lo podríamos desconectar perfectamente. La batería es extraíble y cuenta con un sistema antirrobo que, mediante una llave, podremos bloquear o desbloquear la batería. Como veis, el tamaño es muy compacto, por lo que es ideal para poder llevarla siempre con nosotros, como por ejemplo llevarla en la mochila y cargarla de forma independiente a toda la bicicleta. Respecto al manillar, como estáis viendo, esta bicicleta tiene un manillar muy compacto acorde al tamaño de la bicicleta. Si empezamos en la parte izquierda, como vemos, pues aquí tenemos una maneta de freno hidráulico, en este caso la maneta izquierda. También tenemos una pequeña pantalla, que ahora hablaremos más en profundidad acerca de ella. Y aquí tenemos los botones direccionables, ¿vale? Que estos botones son de los intermitentes porque esta bicicleta tiene intermitentes. En la parte derecha tenemos un pequeño timbre, como estáis viendo, y luego también tenemos el acelerador, aunque en este caso nos viene desactivado para cumplir con la normativa actual vigente aquí en España, en la cual pues nos prohíben que las bicicletas eléctricas tengan acelerador. Y por último, en la parte derecha pues contamos con la otra maneta de freno derecha. Deciros que en la parte central, pues mediante este sistema podremos regular la inclinación del manillar si es que acaso lo queremos más levantado o más acostado. Respecto a la pantalla, bueno, como estáis viendo, aquí abajo tenemos unos botoncitos, ¿vale? Que sirven para interactuar con la pantalla, un botón de función y arriba tenemos el botón para poder apagar y encender la pantalla y la bicicleta. En este caso aguantamos un par de segunditos. Y bueno, como estáis viendo, pues la pantalla se enciende. La pantalla es en color blanco, es tipo LCD, pero la verdad es que se ve muy bien de un vistazo rápido toda la información acerca de la bicicleta. Deciros que quizás ahora mismo estáis viendo la pantalla pues como unas líneas, pero realmente se ve bien, es cosa del efecto de la cámara. Si vemos aquí arriba tenemos un 0, este 0 nos indica la marcha actual, en este caso está desactivada la marcha, con lo cual solo puede funcionar la bicicleta de forma manual, no de forma eléctrica. Si pulsamos hacia arriba con las flechas, pues podremos ir cambiando entre los 3 niveles de asistencia que tiene la bicicleta. Cuanto más niveles de asistencia, pues más rápido y mejor nos impulsará el motor. Luego aquí en la parte central tenemos expresado en kilómetros por hora la velocidad actual, un odómetro con la información total de todos los kilómetros recorridos y abajo pues indicado por un símbolo de una batería más o menos el porcentaje expresado en 5 barritas para que podamos conocer la autonomía de la bicicleta. Si pulsamos un clic, el botón de M, pues entonces podremos ver el tiempo que lleva encendida la bicicleta y luego también podremos conocer aquí pues más información acerca de la bicicleta, como la velocidad máxima, la velocidad media, el odómetro, etcétera.
Recordad que aquí tenemos los botoncitos para bajar y subir de marcha, que la verdad tienen un tacto muy sutil y me gusta que estén también integrados. Luego en la parte derecha tenemos los direccionables, los intermitentes, son dos botones que cuando los pulsamos pues automáticamente se enciende el intermitente. El intermitente la verdad es que durante el día no se aprecia mucho, pero durante la noche es una auténtica pasada, se ve bastante y la verdad es que estoy muy contento de que esta bicicleta lleve intermitentes porque hay muy pocas bicicletas que los lleven incorporados. Lo único malo es que aquí en la pantalla no tenemos opción de ver reflejado si tenemos activado el intermitente o no, así que una vez que lo pulsemos tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que volver a pulsarlo para desactivarlo, si no lo tendremos siempre encendido. Por último, para encender la iluminación de la bicicleta, porque esta bicicleta tiene iluminación frontal y trasera, pues simplemente debemos de pulsar durante un par de segundos el botón de hacia arriba para encender su iluminación, y aquí nos lo hace constar con un pequeño icono, pero bueno, la iluminación la verdad es que está muy bien, tiene un efecto luna que evita que deslumbres a los usuarios de la vía pública, así que está muy bien, es muy interesante la iluminación que tiene. Además es una iluminación fija, por mucho que tú gires el manillar pues siempre va a iluminar hacia adelante y está muy bien. Y en la parte trasera pues contamos con dos luces rojas, una en cada extremo de cada lado de la rueda trasera, y la verdad es que son muy visibles a nivel nocturno y mola muchísimo que esta bicicleta pues haya incorporado de esta forma tan sutil y tan bien integrada la iluminación en esta Engui P20. A diferencia de otras bicicletas, aquí no contamos con un sistema de cambio de marchas, pero sí tenemos una transmisión que va desde el piñón al plato con los pedales, y aquí quiero hablar de algo que me llamó mucho la atención de esta Engui P20, y es su correa, porque no tenemos una cadena como estamos acostumbrados a ver en otras bicis, sino que tenemos una correa de carbono que aporta muchas ventajas a esta bicicleta. Lo primero es que a diferencia de una cadena, esta correa no se oxida ni se deteriora ni tampoco se desajusta por los cambios de temperatura. Tampoco requiere de ningún tipo de mantenimiento, no nos ensucia el pie si la rozamos sin querer con la correa y dura mucho más tiempo que una cadena. Según el fabricante aguanta más de 33.000 kilómetros, pero lo mejor de todo es que es muy silenciosa, por lo que nos vamos a olvidar de los típicos ruidos de las bicicletas y vamos a circular con un vehículo eléctrico como tal. Es más, ahora os voy a dejar una prueba de un vídeo que he grabado acercando el micrófono muchísimo y aumentando la ganancia para que podáis intentar escuchar el ruido que genera la correa, que ya os digo yo que es prácticamente nulo. Y lo último me lo he dejado para el final, porque si todo lo que os he contado de esta bicicleta os ha molado, ya solo queda deciros la guinda del pastel, y es que esta Engui P20 también monta frenos hidráulicos y además con discos de 160 milímetros, y es algo que me encanta y a la vez me sorprende mucho, ya que parece imposible que en una bici tan compacta tengas un sistema de frenos hidráulicos, y lo mejor es que son una auténtica pasada, muy acertados para esta bicicleta urbana, y qué deciros de la precisión que tienen, frenan de forma eficaz y muy eficiente la velocidad de esta bicicleta, clavando la frenada justo donde queremos, aumentando la seguridad y evitando derrapes innecesarios. Pues sí amigos, después de probar durante todo este tiempo esta bicicleta eléctrica plegable Engui P20, puedo deciros que es la bicicleta más potente, portátil y silenciosa que he probado hasta la fecha en una bicicleta eléctrica plegable en este canal. Deciros que cuenta con características y componentes muy avanzados que no son propios de este tipo de bicicletas eléctricas plegables. Hablamos de características como por ejemplo el motor tan potente que tiene de 250 vatios, que a pesar de ser de 250 vatios tiene mucha potencia en calidad par Newton metro, y eso deciros que es algo muy importante, ya que este motor digamos que está como camuflado, realmente es más potente de lo que nos indica el fabricante. Deciros que es una bicicleta 100% legal para utilizar aquí dentro de las calles de España, viene con su acelerador desactivado que si queremos lo podemos retirar para no tener ningún tipo de problema. También deciros que en el propio chasis nos encontramos con luces e intermitentes integrados, que eso es algo que yo no he visto por ejemplo en otro tipo de bicicletas que incluyen intermitentes, y está muy bien que los tengamos y además 100% integrados, que también mejoran muchísimo la estética. Hablamos también de que cuenta con una transmisión de correa, ojo, ya no tenemos esa cadena arcaica que solemos tener en las bicicletas, sino que en este caso tenemos una transmisión de correa
sea que no requiere mantenimiento, que dura muchísimo tiempo y que sobre todo, muy importante, es muy pero que muy silenciosa. También contamos con una batería de muy alta calidad construida con celdas Samsung. Hablamos de una batería que, a pesar de tener esos 9,6 amperios hora, deciros que tiene muy buen rendimiento y nos otorga una muy buena autonomía. También cuenta con frenos hidráulicos, que ya habéis visto en las pruebas que funcionan muy pero que muy bien, y sobre todo, muy importante, que no lo he comentado, también cuenta con resistencia al agua IP6, con lo cual si sois repartidores de globo, pues repartís comida a domicilio, utilizáis mucho la bicicleta, incluso en días de lluvia, aunque yo no lo aconsejo, bueno, deciros que os va a funcionar bien y no se os va a romper porque se moje un poco. Y que una de las cosas que yo más valoro en este tipo de bicicletas eléctricas plegables, y os lo vuelvo a repetir, es que es 100% legal para utilizar aquí en España. Y seguramente os estaréis preguntando, bueno, Adrián, la bicicleta está preciosa, está muy bonita, funciona muy bien, pero ¿cuánto me cuesta a mí tener esta Engwe IP20 en mi casa? Bueno, pues deciros que el precio de partida de esta Engwe IP20 es de 1.200 euros. Ojo, os dejaré aquí debajo en la descripción de este vídeo el enlace para que podáis entrar por si os resulta interesante, pero deciros que también tenéis un cupón de descuento que lo encontraréis también ahí debajo en la descripción de este vídeo, con el cual os podréis ahorrar unos euros que no vendrán nada mal. Y deciros que esta bicicleta la tenéis disponibles en 3 colores distintos. En este caso yo la tengo aquí en este verde agua marina que me han dejado para probar y que la verdad es que me ha gustado muchísimo el color, ya que me parece muy veraniego y muy propio para una bicicleta de estas características. Así que nada, amigos, os dejo aquí debajo en la descripción de este vídeo el enlace, podéis entrar a la web de Engwe, podéis pegarle un vistazo a todo lo que tienen, pero deciros que esta bicicleta compacta es de las mejores que he probado hasta la fecha en el canal, que sean plegables y que sean eléctricas. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dejadme un fuerte like y hacérmelo saber, dejadme un comentario por ahí abajo qué os ha parecido esta review y qué os ha parecido esta Engwe IP20, y si queréis que siga trayendo más bicicletas de este tipo al canal, o si preferís que traiga otro tipo de productos o de vehículos de movilidad personal. Dejádmelo todo aquí debajo en los comentarios de este vídeo, estoy deseando escucharos, y también muy importante que os unáis a nuestra comunidad de Telegram, la tenéis también por aquí debajo, al igual que mis redes sociales. Como siempre, recordad que por aquí os dejaré un botoncito para que os podáis suscribir a este canal, y por aquí os dejaré un vídeo en mi canal que quizás no hayáis visto y seguramente os vaya a resultar de mucha utilidad. Como siempre, me despido, yo soy Adrián, esto ha sido mi patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.